Y después fíjense que utilizan el 139 idoneidad moral. En el 431, deber moral de fidelidad que tienen los cónyuges. Después, respecto de los autores, hay un derecho moral sobre la obra intelectual. Y después, sobre el pago de lo indebido, dice que lo entregado en el pago de lo que está prescripto, lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia. Y solamente menciona la palabra daño moral, así como por error, en el 744, inciso F. El 744 es qué bienes no conforman la prenda común de los acreedores. Y dice las indemnizaciones por daño moral. El primer problema que nos encontramos al ver esto es qué es moral, la palabra moral. La palabra moral viene del latín y justamente tiene nada que ver con el concepto que uno tiene, que se llama, o los romanos le daban la idea de costumbre, esa famosa tacitus consensus popis loque consuetudine inveterata. Y sin embargo, el código utiliza la palabra moral bastantes veces con distintas acepciones. O sea, no es lo mismo decir que una persona que violó el deber moral de fidelidad es un inmoral. Y el deber de fidelidad no tiene nada que ver con el concepto que tenemos de los deberes morales por los que uno paga. El problema entonces es que la palabra daño moral no englobaba un concepto claro. No voy a entrar en Nietzsche para ver qué es la moral, porque es algo que va a depender del criterio del juez, porque como las costumbres son mutables, no son universales, y entonces generan un problema. ¿Y qué dijo el código? Bueno, vamos a eliminar el concepto de daño moral. No sirve. Tenemos que tener un nuevo concepto. Este nuevo concepto del daño comienza, del daño moral, o llamado daño moral, que ahora no es más tal, comienza con este concepto de qué es un daño, y un daño es toda lesión a un derecho o un interés. Uno se pregunta, ¿y qué diferencia hay? Es que el derecho requiere toda una concepción de lo que entendemos por derecho subjetivo, que es un interés puesto en acción. Pero acá al decir o un interés, lo que nos está diciendo que es el simple interés. Ahí está el artículo 1737 que lo dice claramente, y entonces estamos en un concepto mucho más amplio. Recordemos que hace muchos años, cuando todavía no era miembro de la Corte Suprema, era un gran jurista igual que ahora, Lorenzetti, en una disertación que dio en el Museo Social Argentino, dijo, ¿qué es lo que les preocupa? Que cada vez haya más sujetos activos, más sujetos pasivos y más conceptos indemnizatorios. Ese es el que fue el mentor, entre otros, de este código. Pero él lo entiende bien porque ya lo había dicho esto. El simple interés. Luego tenemos que cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Esto es el famoso cambio de paradigma del famoso 1066 del Código Civil que decía no hay otras sanciones que las previstas en este código y tenía el concepto de la reparación como sanción. Y ahora todo gira alrededor del damnificado. Luego tenemos otro nuevo concepto que ya diríamos la muralla que separaba las obligaciones, una pregunta que hice en el año 2004 en Loma Zamora, algunos de ustedes todavía estaban en la secundaria, el 2004, que discutimos bastante con Marcelo, pero fue bastante buen debate. Yo decía que la muralla que separa las obligaciones contractuales de las extracontractuales parece un queso gruyere. Está agujereada por todos lados, porque cada vez tiene más excepciones y algún día se va a caer. Entonces en el 2004 previno que iba a pasar el Código Civil y Comercial, y ya casi lo único que queda como diferencia es pequeños detalles, la misma prescripción, las mismas obligaciones, el mismo causalismo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque al cambiar el concepto, también nos dice, ojo, el concepto viejo, digamos, el viejo concepto del 522 y el 1078, daño moral extracontractual, daño moral contractual, en el 522 los jueces le habían agregado un concepto, y sobre todo los comercialistas, que Vélez no lo dijo, pero como quedaba a criterio del juez, no era un derecho, era una gracia que podía determinar el juez, los jueces pusieron como requisito que el incumplimiento para generar daño moral tenía que ser doloso. Y no estaba. Hoy no tenemos nada de eso.
Entonces, ¿qué tenemos? Y bueno, ya no hay más daño moral. Ahora tenemos afecciones espirituales legítimas. Eso dice el 1738. O sea, porque si uno piensa, moral es la que posee uno. Dañar mi moral es justamente dañar mis afecciones espirituales legítimas, como lo dice ahora, pero antes no. O sea, que si alguien me dañaba mi moral, me volvía un inmoral. Y no era así. Pero no había un término que tuviera Vélez lo copió, sabemos muy bien, de nuestro querido amigo Freitas y del Código francés, y andás a ver los grandes juristas que inspiraron el Código de Napoleón, ¿qué habrán pensado? Lo más probable es que haya habido un error de traducción. Pero hoy tenemos un concepto, afecciones espirituales legítimas, que se complementa con el 1741, cuando dice cómo se cuantifican los daños no patrimoniales. Y dice, conforme las satisfacciones sustitutivas y compensatorias. Conclusión, una afección espiritual legítima se ve afectada cuando yo sufro una insatisfacción por el obrar de otro. Si a mí me van a tener que dar una satisfacción que sustituya algo o que compense algo, ese algo es una insatisfacción. El contenido de las afecciones espirituales legítimas es una insatisfacción. Ahora entonces veamos cuáles son todas las repercusiones no patrimoniales y vemos que el Código dice los derechos personalísimos de las víctimas, las afectaciones espirituales legítimas y la indiferencia a su proyecto de vida o el plan existencial vital de la persona. No está diciendo el proyecto de por vida. Yo todas las mañanas me levanto y hago un proyecto de lo que voy a hacer con mi vida hoy. Que venga un proveedor y me diga, usted va a perder 4 horas en el banco, 7 horas tratando de que le den una clave telefónica para la tarjeta de crédito, es cambiar mi proyecto de vida y es generarme una insatisfacción. Por eso, tomemos el simple interés, tomamos lo que dice el Código. Lorenzetti dice que el viejo concepto del precio del dolor, que era el daño moral, se ha visto superado por el precio del consuelo. Recordemos que con esto del dolor, Giambia se oponía demasiado al daño moral. Giambia es un gran jurista, un gran civilista, tenía un problema, creo, para por lo menos interpretar el daño moral en su tiempo, que era muy católico. Y en definitiva él decía que el daño moral le sirve a la víctima para transitar este valle de lágrimas y ganar el cielo. O sea que sufrir era bueno, y cómo se va a compensar eso con plata. Si está ganando el cielo, pero pretenda también ganar plata, decía Giambia. Pero esto ha cambiado. Entonces, hay un tema que parte de la constitucionalización del derecho civil, que es la tutela de la persona humana. Y cuando estamos hablando de consumidor, no voy a cometer el error de Waldo de irme al Código Hammurabi, yo que sé, a las Vedas de los indios, o a la Biblia y desde el Génesis buscar alguna razón para justificar los derechos de los consumidores. Pero sí que el Código está diciendo claramente, cuando hay que interpretar la ley, y no hay autor ni civilista que lo discuta, hay una constitucionalización de la tutela de la persona humana. Ya no hablamos de persona física, sino persona humana. Es clarito, habla de los tratados sobre derechos humanos, y entonces, cuando se siente una afección al proyecto de vida, a las afecciones espirituales legítimas, y se me está generando una insatisfacción, tengo un artículo que me dice que eso tiene que ser compensado e indemnizado. Volvemos a lo mismo, el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas compensatorias que puedan procurar las sumas que realmente sean reconocidas para esto. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo medimos? ¿Cómo lo probamos? Por si, como el 1078 presumía, el 522 no, ahora el Código no nos está diciendo que se presume la existencia del daño no patrimonial. Hay que probarlo. Entonces dice que deben ser acreditados por quien lo invoca, salvo que por la ley lo imputa o presuma, o bien surja notorio de los propios hechos, y de manera que sea presumible la insatisfacción injustificada
cuando surge notoria. Entonces ya quedó clarito que no solo dice cómo se cuantifica, sino está hablando que se presume la insatisfacción injustificada. En definitiva, estamos llegando, creo que muy bien, desde el tiempo, a el concepto este nuevo de las afecciones espirituales legítimas y superar el viejo concepto del daño moral, aunque muchos autores siguen diciendo, bueno, estamos acostumbrados a usar ese término. Y yo dije, si nosotros nos tomamos el trabajo de hacer una mutación genética y de un gato hicimos un perro, llamémoslo perro. Bueno, si le cambiamos el contenido, le cambiamos la forma, le cambiamos el concepto, no podemos seguir usando el mismo término. Y hoy tenemos que empezar a hablar de las afecciones espirituales legítimas. Bueno, ya no está, como dije yo, en la potestad del juez. No hay ninguna cuantificación legal mínima que establezca cuáles son las insatisfacciones tolerables. Había jurisprudencia y algunos autores decían, vivir en sociedad, esto de la cuarentena me tiene mal, vivir en sociedad hace necesario que tengamos que tolerar ciertas insatisfacciones. Si yo lo entiendo, que yo vaya caminando y a un energúmeno se le ocurra tocar al lado mío una bocina de un camión, se escucha a varios kilómetros, y no voy a iniciar una demanda porque me afectó por unos minutos mi oído. Podría hacerlo, porque no lo dice el código, no me lo prohíbe. Que yo tenga que soportar en la ciudad de Buenos Aires, que no, por suerte no vivo más ahí, que los colectivos generen un smog tremendo y que me genere problemas pulmonares. Una vez me dijo un tisiólogo, no, ahora le llaman neumonólogo, que una persona que vive en el campo al fallecer, cuando le hacen autopsia, si se corresponde, tiene el pulmón rosado. Un no fumador en Buenos Aires lo va a tener gris por todo lo que es la polución, y un fumador lo tiene negro. Pero acá lo que estamos hablando es, eso sí se comprende que es tolerable. Solamente una ley ambiental en todo el mundo ha establecido la reparación del daño en el aire. En el agua puede ser, pero en el aire es la única, la nuestra. Pero lo que yo me estoy refiriendo es, no es aceptable más que haya insatisfacciones que deban ser toleradas. Y ya de eso tenemos muchos ejemplos y vamos a dar. Las únicas excepciones que a la posibilidad de tener que responder por un daño están en el 1718. La legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho. No está la magnitud del daño. No dice, si la insatisfacción es chiquitita, hay que tolerarla. No, no hay que tolerarla. Si no quiero tolerarla y poner en acción defensa de mis intereses, no tengo por qué tolerarla. Vamos al artículo, a la ley 17.418, defendida a rajatabla por los aseguradores, aunque es una ley que tiene, podríamos decirle, 70 años. Fue pensada en el año, 60 años. Fue pensada y esquematizada por Alperín en el año 59, cuando el doctor Colombres, ministro de Justicia, le encargó la redacción de un proyecto de reforma del Código de Comercio, la ley de quiebra, la ley de sociedades y algunos contratos, en especial el contrato de seguros. También estaba la ley de navegación, que terminó siendo la 20.094. Pero lo que hizo bien, él dijo, hay principios generales, Alperín sabía mucho de derecho, no solo derecho civil, derecho comercial, sino también derecho penal. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlos, algunos de los adjuntos que fueron profesor mío, me decían que en reuniones de cátedra era un consultorio de los abogados. Iban todos los adjuntos y todos los auxiliares docentes a hacerle preguntas prácticas. Y a alguno chistoso le hacía una pregunta de derecho penal y él se la sabía contestar también con dogmática, doctrina, y le recomendaba qué libros y qué jurisprudencia leer. Si él no reguló las consecuencias de la mora del asegurador, es porque lo dejó para el Código de Comercio y el Código Civil. O sea, la ley 7418 no regula las consecuencias de la mora del asegurador, solamente dice que no se puede eximir de la mora. O sea, no puede burlar los términos del artículo 49. Pero el Código Civil y Comercial sí regula esas consecuencias.
y sabe cuáles son las indemnizaciones por mora, y sabe cuáles son esas afecciones a las espirituales legítimas que tiene un acreedor que espera su indemnización, que tiene buena fe, que es una expectativa económica razonable de que se le va a pagar en el término de 15 días de aprobada la liquidación o de que él firmó consintiendo la liquidación que se le hizo. Si se viola esa expectativa razonable, se está afectando los intereses espirituales legítimos. Y en 1709 el Código establece una clara prelación de normas y pone claramente en el primer renglón, el primer inciso, a las normas indisponibles de las leyes especiales y del Código Civil y Comercial. Como la 1748 no tiene normas sobre las sanciones por mora, sí las tiene el Código. Y el Código dice que, además de los intereses del capital, va a tener que pagar la indemnización por haber provocado una insatisfacción y afectado los intereses espirituales legítimos. Acá viene la cuestión. Vamos a hablar dos casos. El caso Castaño, que es un caso del Tribunal de Bahía Blanca, y un caso ocurrido en la ciudad de Tandil, que tiene sentencia de primera instancia. No creo que la Cámara lo modifique por los antecedentes que hemos tenido en la Cámara de Azul. El caso Castaño es una señora que le debía plata a otra persona y le dijo, mira, no me puedo trasladar hasta Necochea para darte el dinero. Me va a salir un poco caro, te lo deposito. Bueno, haceme una transferencia, yo no tengo cuenta, te lo deposito en el cajero. El cajero no le aceptaba que depositara más de 4.000 pesos. Y esta señora debía 4.774. Depositó 774 y luego los 4.000. Le avisa a su acreedor, mira, ya te los deposité, y a los 2 o 3 días llama al acreedor y dice, eso es una cara dura. Depositaste 774, los 4.000 no los depositaste. La mujer va al banco, se la trata muy mal, y se logra descubrir que fue un error del banco. La señora inicia una demanda. Por supuesto, el banco no le dio la razón a ella, dijo que no había hecho nunca ese depósito. Inicia una demanda, se prueba los hechos, la condenan al Banco de Galicia a pagar 4.000 pesos, que era el capital, 45.000 en ese momento daño moral, y una suma superior a los 200.000 por sanción pecuniaria disuasiva o la llamada daño punitivo. La pregunta es, por 4.000 pesos, el banco tuvo que pagar casi 300.000 pesos de capital. Y me deja muchas dudas. No les digo las sentencias que salieron después de Necochea y Mar del Plata, como el daño punitivo viene subiendo desde el desierto patagónico. Y el otro caso es un señor que viajaba con su novia de Tandil a Necochea, poco antes, casi unos 20 kilómetros antes de Lobería. La ruta que lleva de Tandil a Necochea pasa por Lobería. Se le detiene el coche, no hubo forma de sus pocos conocimientos mecánicos hacerlo andar. Por suerte, porque la gente que está en la capital, o las películas que usted ve que en medio del desierto el muchachito agarra el teléfono y se comunica como si nada, por suerte estaba en una zona donde había señal del celular, les digo, porque nosotros si vamos a Azul, son 100 kilómetros desde Tandil, es muy probable que en todo el camino no tengamos señal. En las rutas 30 o la 226 a Mar del Plata tampoco hay señal, y en esta que es la 227 tampoco hay señal. Pero este señor, estando a pocos kilómetros, 20 kilómetros no eran tantos, de Lobería tuvo señal telefónica y pudo llamar al auxilio mecánico que le había indicado su aseguradora. Mes de enero, 42 grados de temperatura, el señor diabético, sin agua. La grúa tardó 6 horas en llegar. La sentencia, o sea, la demanda era la afección a los legítimos intereses, no había un daño material, salvo que perdió la reserva del hotel, no era una suma importante,
y salió una sentencia en donde, con un daño material que no superaba los 5.000 pesos, que es la reserva que perdió, bueno, llegó a Necochea su debido tiempo, con un daño no patrimonial para compensar esa afección espiritual legítima de 40.000 pesos, le dio un daño punitivo de 100.000 pesos. Fíjense que en todos los casos que están dando estas sanciones, las están dando a veces sobre reclamos de daños materiales o psicofísicos bastante bajos en comparación con lo que están sancionando. Casi 20 veces le están dando de la sanción pecuniaria disuasiva. Y mi pregunta, ¿qué hacemos con la sanción pecuniaria disuasiva? ¿Por qué? Si yo soy actor, sin ninguna duda pido, por favor, que me saquen el 52 bis. Cuando yo voy con un consumidor, lo voy a pedir, lo voy a justificar y voy a traer todos los antecedentes, desde el Código Hammurabi, como María, mi amigo Waldo. Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista jurídico y en función de justicia. El 52 bis comete un error, porque habla de multa civil, lo dice 2 veces, pero en el camino comete un error y dice que se debe aunque haya otras indemnizaciones. O es multa o es indemnización. Y si es indemnización, en el concepto que está la ley, son 2 indemnizaciones por el mismo daño. ¿Por qué? Porque dice cuando no cumple sus obligaciones el proveedor. No pagó la aseguradora en tiempo, dejó de cumplir sus obligaciones, o está obligada a pagar lo que debía, más los daños y los intereses, más las costas, más la insatisfacción por la afectación a la espiritual legítima, y hasta ahí paramos. Dos sanciones por lo mismo no pueden haber. O hay el llamado reparación de las afecciones espirituales legítimas, o hay sanción a la inconducta empresaria del proveedor por no cumplir sus obligaciones. Pero no cumplir la obligación no puede tener 2 sanciones, una. O sea, si yo tengo una incapacidad física del 20% y me paga la RT, yo esos 20% no lo puedo demandar de vuelta, porque no me pueden indemnizar 2 veces el 20%. Entonces ahí viene mi pregunta. Yo estoy de acuerdo con que no hay insatisfacciones mínimas, estoy de acuerdo que se presume la afectación a los intereses no patrimoniales. Lo que no estoy de acuerdo y discuto dogmáticamente es que haya 2 sanciones para el mismo incumplimiento. Creo que, bueno, acá estaba lo que yo les decía, ve que habla multa civil, pero también nos habla de, que en el segundo párrafo creo, acá está, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Por lo cual está diciendo que esto es una indemnización. La pregunta es, ¿estamos frente a un bis in idem? No, no es 2 juicios o 2 sentencias sobre el mismo hecho. No, acá no hay 2, lo que hay es 2 indemnizaciones sobre el mismo objeto de incumplimiento. O sea, se puede repetir, la aseguradora no pagó, incurrió en mora. Debe lo que debía haber pagado, más sus intereses que ya están sancionando, más las costas que también están sancionando, más la reparación de la afección a los legítimos intereses espirituales. Entonces no puede haber sobre lo mismo otra indemnización. Ese es mi criterio. Debo haber terminado rápido y en el tiempo que me habían dado, nomás, para que empecemos el debate. Muy bien, Carlos, la verdad, muy interesante todo lo que has contado. Yo tengo algunos comentarios. Por un lado, en el chat nos están pidiendo si es posible que nos dejes los fallos que nombraste, como para que eventualmente después los podamos leer. Sí, uno no lo puedo dar porque es de primera instancia, todavía espero que salga de cámara. Bien. El otro sí, el otro se los puedo mandar, es el caso Castaños. Les puedo mandar todos los que tengo sobre el daño punitivo. Perfecto. Bueno, sí, sería interesante. Después nosotros se los hacemos llegar de manera que puedan, bueno, cada uno leerlo y ver cuál es su situación en su localidad. Yo respecto de esto del daño moral, antes de cederle la palabra a Lucio que le estaba pidiendo, me quedé pensando con lo siguiente. Al menos en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, lo que sucede en general
es que los jueces suelen determinar que la cantidad de daño moral que van a aplicar para cualquier caso va a ser equivalente al 50% de lo que condenen en daño patrimonial. Una cuenta que no tiene ninguna relación jurídica, por lo menos desde donde yo la analizo. Yo me pregunto, ¿es necesario que presionemos más a los jueces con una fundamentación de por qué motivo, incluso entre actores, puede haber una diferencia en ese daño moral que perciban? ¿Vos qué opinas al respecto o cualquier otro que tenga ganas de participar? Bueno, te doy mi opinión. Yo cuando di el otro día la charla, no me acuerdo de qué oportunidad fue, creo que cuando dije la famosa anécdota de Federico I de Alemania, de Prusia, no sé si ustedes la conocen, el rey, el molinero. El público se renueva, así que si la querés contar, no hay problema. El tema es así, Federico hizo un hermoso palacio de descanso veraniego en medio de un bosque, y mientras dormía la siesta escuchó un ruido tremendo, y se enteró que era un molino harinero que estaba cerca de su palacio. Lo fue a ver al molinero y le dijo, mire, usted y yo acá no podemos estar. Como plata para comprarme el palacio no tiene, le compro el molino. Y no hubo forma que se lo vendiera. Subía el precio el rey, pero... Entonces ya cansado el rey le dice, ¿usted sabe que yo manejo el ejército más poderoso de Europa? Sí. Y si yo mando parte de mi ejército acá, lo paso por arriba a usted y al molino, ¿qué va a decir? Usted puede hacer eso si no hubiera jueces en Berlín. Y el juez acató lo que dijeron los jueces. O sea, hoy no queda otra que no ser conductivista, pero sí analizar que lo que dice la ley es lo que los jueces dicen que dice la ley. Ahora, La Plata es un departamento judicial. Yo estoy hablando de que viene del sur. Hoy no se discute la independencia entre el daño material y el daño moral, o el llamado daño moral. Sigo hablando de afección. Lo que pasa es que es muy tradicional. Afecciones espirituales legítimas, no se discute la diferencia. Es más, en el caso Castaño, eso eran 4.000 pesos. En La Plata le hubieran dado 2.000. Claro. No, le dieron 45.000. En Mar del Plata, más o menos está en la misma proporción. O sea, la indemnización por la insatisfacción generada al afectar espiritualmente a alguien, el general desde Necochea, Bahía Blanca, Mar del Plata, está en 10 veces el daño material. Está más o menos en esa proporción. Yo he visto, por ejemplo, hay una muy buena publicación de la revista, de la editorial El Derecho, que ha hecho una recopilación de sentencias de toda la provincia de Buenos Aires, por lo menos el que compré yo, hay para todas las provincias, sobre la evaluación de la vida humana. En donde uno dice, ¿cuál es el punto de capacidad? Y según cómo tomó el café esa mañana el juez y la Cámara. Porque hay veces que el punto de incapacidad está en 40.000, otras veces está en 8.000, todo depende de cada sentencia y cada situación, es muy difícil esquematizarlo. Pero sí, por ejemplo, lo que pude sacar de estadística matemática, colocando todos los datos numéricos en una planilla, haciendo que calcule por mí la computadora, es que es inversamente proporcional al daño material. Por ejemplo, por un daño material de 20.000 pesos, le dieron un daño moral de 20.000, el 100%. Por un daño material de 100.000, le dieron 20.000. Usted dice, ¿cómo? ¿Es el 20% o el 100%? O sea, es inversamente proporcional. A menor daño material, proporcionalmente más daño moral. Es como decirlo, a veces asustan, por ejemplo, el caso de Galdós acá en Azul, que hizo, él aplica la fórmula polinómica en 1745, él la aplica, y luego dice, no me resulta justa. La deja de lado, sin fundamentos ni matemáticos, ni ningún otro, y dice, no me gusta, es muy poco, o me dio mucho, entonces lo baja. Bueno, con esos criterios es un poco difícil discutir. No, sin dudas, comparto que a veces son difíciles de discutir, y lamentablemente en otras situaciones pasa que directamente no explican siquiera por qué motivo llegaron, con lo cual ya es imposible discutir. Pero bueno, entiendo que no todos los partidos judiciales se manejarán de la misma manera, incluso dentro del mismo partido judicial hay distintos criterios. Lucio, no llegué a ver tu apellido, uno de nuestros colegas hoy había pedido la palabra.
Si estás por ahí, querés intervenir, hacerle alguna consulta al doctor o opinar, podés abrir el micrófono. Hola, Lucio. ¿Tenías alguna consulta hoy? Hola, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. No, la consulta a la que acaba de responder el doctor acerca de la proporcionalidad del daño moral y el daño material, así que ya me quedó bastante claro lo que acaba de conferenciar. Muy bien. Proporcionalidad, porque, por ejemplo, uno acá, yo litigo mucho en Salta y suelo reclamar un 40% del daño material. Muchas veces me lo dan, otras veces no, y otras veces me dan un daño insignificante. Así que bastante claro lo que ha expuesto el doctor. Bueno, yo le explico lo que yo aconsejo, sobre todo cuando me preguntan colegas acá de Tandil, digo, como tengo que hablar de una indemnización que sea compensatoria, justifíquenla. Por ejemplo, una persona está demandando por su hijo que sufrió un accidente, que tiene una incapacidad. Bueno, mi hijo le gustaba jugar al fútbol, no lo va a poder hacer por el tipo de lesión e incapacidad que tiene, por lo tanto, yo quiero que él pueda ir a ver la final del mundo en un mundial, yo quiero, porque eso me va a compensar y satisfacer la insatisfacción, y entonces lo que le estoy dando al juez son pautas valorativas. Yo, por ejemplo, mi hijo hubiera podido trabajar y estudiar, hoy con la afección va a ser difícil que pueda lograr un trabajo más remunerado, mejor remunerado, y entonces lo estoy justificando. Hoy sí tenemos la posibilidad, porque nos está dando una pauta el Código Civil y Comercial. Yo puedo decirle para mí cuál es la compensación de la insatisfacción. Y si es para mí, por supuesto que yo voy a decir, quiero ir a ver el próximo Mundial de Fútbol, la final de Argentina con quien nos toque jugar. Porque eso me va a dar la satisfacción compensatoria. Pero hoy tenemos un parámetro en el código. Entonces yo le digo, no pongan el daño moral y lo justifiquen y me transcriban a Orgaz y transcriban doctrina y Llambillas. No, ahora hay que decirle al juez, el daño moral se debe presumiendo igual su existencia porque lo dice el código. Pero la cuantificación la pido yo, y la justifico yo y la apruebo yo, porque me lo está permitiendo el código. Perfecto. Doctor, acá nos están haciendo una pregunta. Me pregunta si le podemos consultar, si tiene conocimientos de fallos que han aplicado sanciones disuasivas a aseguradoras de responsabilidad civil en favor de terceros víctimas de un siniestro vial. Sí. Acá ya puso el fallo Castaño, Facundo Martínez Paz lo puso. Estoy mirando el chat. Sí, yo también. Y después el fallo también me pone el fallo de Asus, yo lo conocía. Y ahí tienen un dato, ahí tienen cuánto le dio el concepto de daño punitivo, 4 millones. Nosotros tenemos en Tandil un caso que una persona pidió la baja de su celular, de la línea, y le dijeron, no, usted firmó un contrato, tiene que pagar un año, que eran 700 pesos. El daño punitivo fue de 1 millón de pesos, por 700 pesos. En cuanto a, estamos hablando de responsabilidad civil por un daño de automotores, que es el 1769, no entiendo que correspondan ahí, no quiero por ahora, o sea, va a ser un poco difícil justificar porque el daño punitivo es contra un proveedor, entonces para que pueda justificarse eso tendría que el accidente o el evento de la circulación haber sido causado por un proveedor, y no por un proveedor como si me chocó la Serenísima, no, por el proveedor del auto, o el que me hizo la revisión técnica, o el que me lo vendió 0 kilómetros con una falla. Yo les invito a que se diviertan un rato entrando
al Gobierno Nacional de Defensa del Consumidor y vean la cantidad de fallos que tienen coches de alta gama 0 kilómetros. Bueno, fallos en los frenos, fallos o fallas en el airbag, fallas en el catalizador, pero dicho por las propias fábricas, están con los modelos y qué número de motor a qué número de motor, o qué número de chasis a qué número de chasis, te dicen, venga que se lo arreglamos gratis porque alguien se olvidó de controlar. Claro, sí, ahí sí, sí habría, ahí sí, o sea, el famoso caso Ford, con los 300 millones de dólares porque no quisieron cambiar el tanque de nafta de lugar. claro. Pero no habría lugar en un caso de extracontractual, llamémosle de alguna manera, de un daño punitivo porque no hay un proveedor. Perdón, yo quería aclarar que el doctor Fernando Aitatagre fue quien hizo la pregunta, que hoy no lo podía llegar a ver en el chat. Y acá el doctor Gerardo Viramonte, me gustaría si podés decirlo vos en primera persona, porque dice que no concuerda con estas pautas valorativas. Y lo más rico de estas charlas justamente es el debate de distintas posturas. Así que Gerardo, te invito a que por ahí plantees la tuya para abrir el debate entre todos. Buenas tardes. Buenas tardes. No, haciendo un poco hincapié en el ejemplo que dio el doctor recién, de quizá lo interpreté muy estricto, ¿no? Al ejemplo de que yo quisiera, o mi pretensión sería estar en la final del mundo. Me ha pasado en algunas demandas, yo adelanto, soy abogado de compañía de seguro, donde se ha interpretado o se ha pretendido que la indemnización sea teniendo en cuenta estos parámetros valorativos. Yo creo que entramos en una zona muy gris donde el eje de la discusión pasa a ser algo totalmente, le estamos dando pie a la arbitrariedad del juez, ¿no? Para que sancione lo que quiera sancionar. Y no estamos teniendo en cuenta el momento de desarrollar o fundar el pretendido daño no patrimonial o daño moral, la relación, o sea, tener en cuenta el daño que se causó, la relación que tiene ese daño con la debida indemnización que correspondería para eso, ¿no? Entonces, brindarle a un juez herramientas o pautas valorativas donde el eje de la razonabilidad se corre, creo que es un tema bastante peligroso que yo no lo comparto. Es por eso que hacía mi comentario ahí. Sí, yo lo comprendo porque la crítica de él fue la crítica inmediata de gran parte de la doctrina, cuando analizando el código dijo, este código es de los jueces, hecho por los jueces y para los jueces. Porque evidentemente, transitando todo el código, vamos a ver que no hay arbitrariedad, sino mucha discrecionalidad judicial. Cuando yo le aporto pruebas, y si yo soy abogado de una compañía de seguros, a mí me gustaría disputar pruebas cuando me está pidiendo el daño no patrimonial. Decime cuál es lo que vos creés como compensatorio y yo te lo puedo discutir. Porque ahí sí yo puedo decir, no, ir al Mundial de Fútbol es irrazonable. Dame otra compensación. Si no le doy ninguna, lo dejo a la arbitrariedad o a la discrecionalidad del juez. O sea que cuando soy demandado, y yo también soy abogado de aseguradora, lo que estoy pidiendo ahora, cuando me dicen daño moral, digo esto, no existe más el daño moral, este es el concepto que es la afección espiritual legítima, y la valoración tiene que ser sobre la base de satisfacciones compensatorias. ¿Cuál es la satisfacción que está pidiendo? Ninguna. Entonces no corresponde indemnizarlo, porque me está diciendo que no tiene ninguna insatisfacción. Si me la pone, me dice cuál es, entonces yo se la puedo disputar, pero si no me la pone no hay daño, si no me la está cuantificando. ¿Quién la cuantifica? ¿Quién cuantifica cuál es la compensación de la insatisfacción? El que reclama, no el juez. Sí, yo creo que es una potestad del juez, ¿no? Discrecional del juez, que evaluando... No, es que no lo dice eso el código. No lo dice. No lo dice, Fíjate que el principio, por eso, pero el principio general es quien pide una reparación por un daño, debe probarlo el daño. Dice, debe probarlo. Y las no patrimoniales también deben ser probadas. O sea, la cuantificación debe ser probada. Ahí vino don Marcelo. Carlos, me parece sumamente rico el debate. La posición de Gerardo Viramonte yo la comparto porque obviamente estamos del mismo lado, pero no solamente por estar del mismo lado, sino que esto me parece una rémora de
cuando empezó a tratarse el daño moral y que era de difícil cuantificación. Ya lo decía Daniel Pizarro en sus obras y en alguna conferencia y demás. Es sumamente complicado evaluarlo porque no existen parámetros objetivos. No tenemos una vara igual para medir los casos. Lo que sucede con este código, a mi entender, es que es casuístico y está tratando de buscar el traje medida para cada una de las cuestiones que se le plantee o se planteen entre actores y demandados. Es difícil, como dice Gerardo, y es difícil, como dices vos, aún teniendo la obligación de probar, es cuál es el parámetro que va a tener el juez objetivo, si existe, a tu criterio, para poder esclarecer la existencia o tener por acreditada la existencia del daño a las satisfacciones íntimas o daño moral antiguamente hablado por el Código de Vélez-Sárfil. Ese es el problema desde mi punto de vista que se plantea en esta cuestión de los daños extrapatrimoniales o no patrimoniales. Sí, acá Lucas está dándome un ejemplo de un fallo ocurrido en Córdoba, que está muy bueno. O sea, por la muerte de la única hija se determinó como razonable asignarle al daño extrapatrimonial a cada padre como suma dineraria en concepto de indemnización el equivalente al costo de la construcción de un inmueble de 100 metros cuadrados. Ahí se lo dejaron al criterio del juez. Si los padres lo hubieran pedido y lo hubieran probado porque no tenían una vivienda, también si los padres dicen, porque yo quiero donar tal cosa al hospital y que lleve una placa con el nombre de mi hija para que sea recordada, pero yo puedo como abogado de la aseguradora disputar eso, pero si lo dejo al criterio del juez, no tengo ninguna forma de defenderme, porque me defiendo apelando, pero no me defiendo con pruebas. Entonces yo cuando voy a contestar una demanda, yo digo que cumpla con lo que dice el código, que me diga cuál es para él la satisfacción compensatoria, que yo entonces puedo discutirla. Claro que yo coincido con vos, Gerardo, que si yo digo quiero ir a ver el mundial, la final del Mundial de Fútbol, es irrazonable, porque te es fácil a vos como abogado de la aseguradora disputarlo. Pero si lo dejo al criterio del juez, bueno, después no que no me queje, porque puede ser que la Cámara, y sabemos que hay distintas formas, no sé cómo ocurrirá en otros lugares, pero de acuerdo a cómo el juez se lleve con la Cámara o la simpatía que tenga con el juez, le confirman todas las sentencias o le rechazan todas. Nosotros tuvimos un caso en Morón de un buen juez que estaba peleado con la Cámara, y cuando salía la sentencia todo el mundo te decía, te la rechazó, ¿no? ¿Por qué? Porque si te la rechazaba, ibas a la Cámara y la daba vuelta y te hacía lugar a la demanda. En cambio, si te hacía lugar a la demanda, la bronca que tenía la Cámara era, le encontraba algo para rechazarte la demanda. Entonces, suponiendo de que yo deje esto al criterio del juez, después lo dejo al criterio de los 3 jueces más. Ahora, si a mí me dicen cuál es el actor, me dice cuál es la satisfacción compensatoria y me la cuantifica, yo tengo un parámetro para discutir si es razonable o no es razonable. Pero si no me dice nada, seguimos con el viejo daño moral, tomando café con los jueces me decían, y más o menos, es un departamento, como acá, de 100 metros cuadrados, un departamento de 2 ambientes. No, acá en Córdoba ha pasado algo similar. Acá en Córdoba ha pasado algo similar, de hecho ha habido fallos actuales, no actuales, del año pasado, más propiamente dicho, que el daño moral eran los $40.000, $40.000 de la época de la convertibilidad, y ahora son 700 o 800.000 pesos. Y varía de acuerdo a la discrecionalidad del juez, y es alevoso, me pueden corregir mis colegas de acá de Córdoba, como en algunos casos tenemos sentencias kilométricas por daño moral o el lucro cesante por ayuda futura, llamémosle en el caso de muerte, y muchas veces daños morales ínfimos que no se justifican ni haber iniciado la demanda. Sí, sí, yo te entiendo. A mí me interesaría... valoración, en definitiva, perdóname, sí, con esto termino. Vamos a una cuestión definitiva de valoración de prueba, que vos bien decís, y lo rescato, vos tenés los elementos, si a vos te dan parámetros valorativos vas a tener elementos para defenderlos, pero también no tenemos que escapar que va a terminar siendo una cuestión discrecional del juez, de acuerdo a lo probado en autos, y será el actor, más allá de que el daño moral se pruebe in re ipsa, que tendrá que probar cuál fue el daño moral y yo tendré que probar si fue tanto el daño moral o no.
Claro, entramos por eso yo siempre digo en que una hay cuestión muy arbitraria, muy discrecional. Hay dos cosas a probar. El daño moral no se prueba, porque se presume, como dijiste vos, lo que sí hay que probar es la cuantificación. Y yo como demandado la voy a disputar a partir del código, diciendo que si no le dio parámetros, la discrecionalidad del juez está muy limitada. Debe presuponer el daño y debe presuponer la cuantificación, no sé cómo es en Córdoba, nosotros tenemos el Código de Procedimiento tanto de capital en provincia, un 165, que dice que si no se probó el daño, la cuantificación del daño el juez la puede estimar. Pero no puede estimarme 700.000 pesos, eso es irrazonable. Acá es absolutamente discrecional, o por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, y vos has dado ejemplos recién, por 4.000 pesos, un daño, bueno, en este caso un daño punitivo, pero un daño moral elevado, en otro, sí, por eso, en otro nada. He tenido una mala praxis donde llegó al Tribunal Superior de Justicia, se lo ratificaron, donde le dieron 15.000 pesos de daño moral por una mala praxis probada, con lesión, diríamos, de estética y demás cuestiones. Entonces, uno no sabe, diríamos, muchas veces, en este sentido, dónde está parado. Lo digo más desde el punto de vista de la parte actora. De la aseguradora tenemos nuestros parámetros, como por ejemplo que tenga cuantificación como procedencia, pero es totalmente arbitrario y discrecional. Yo, Gerardo, en eso coincido con vos. Perdón, yo lo que quería agregar, y termino, es no. como bien dijiste vos, el problema lo tiene el abogado actor, porque tiene una responsabilidad, y más de una vez los jueces contribuyen a que esa responsabilidad se magnifique cuando dicen que toda vez que pidió poco. ¿Cómo toda vez que pidió poco? Pues va a iniciar después mi cliente una demanda de daños y perjuicios por haber pedido poco. Entonces, algunos abogados interpretaron en base a eso, hay que agarrar el inflador y pedir cualquier cosa para no quedar mal con su cliente. Y después uno se desespera por las reservas, tiene que los abogados hacer los famosos informes de demanda absurda. ¿Por qué? Porque el abogado se asusta frente a su cliente. Y en eso coincido con vos, Gerardo. Coincido con lo que estaban diciendo, yo soy abogada de parte actora y es difícil cuantificar para uno, pero me parece que por ahí también es responsabilidad nuestra poder darle elementos al juez. Coincido acá, Marina en el chat nos está diciendo que cuando el juez no tiene elementos, suele apelar a fallos similares. A veces no se tienen parámetros para cuantificar y recordar que es muy importante ajustar el monto reclamado al momento de alegar. Yo coincido exacto con lo que planteas, Marina, no sé de dónde sos, justamente por eso, ¿no? Nosotros tenemos que darle las herramientas al juez para que pueda cuantificar y en todo caso los abogados de compañía tendrán que trabajar para decir que lo que estamos planteando no corresponde en el caso concreto. Marina, ¿querés agregar algo más? Sí, por favor puede decir de dónde es, porque en provincia de Buenos Aires no hay alegato. Hola a todos, soy de Mendoza. Bueno, eso, nada más estaba escuchando y yo les quería decir que yo trabajo en un juzgado civil y la verdad que a veces es muy difícil cuantificar este rubro, sobre todo cuando no tenemos ningún elemento en las relaciones de consumo, muchas veces donde no hay ni siquiera una pericia o nada para determinarlo, y lo que hacemos en ese caso es recurrir a fallos similares, sobre todo que sean de una fecha cercana, y vemos si pasa un test de razonabilidad. En mi juzgado, ¿cómo lo hacemos ese test? Es, tenemos en cuenta lo reclamado, el valor, el monto del pleito, por así decirlo, y también el principio de realidad económica. Es decir, que lo que otorgamos a la realidad del país, que no es un monto irrisorio. Y bueno, eso sería. Perdón, Marina, ¿podrías repetir lo último porque justo se te cortó cuando dijiste el final? No, les decía que una... Se nos corta. No, se ha cortado, Marina, se ve que por ahí no tenés demasiada señal. No sale el audio. Del país. Si querés, Marina, te invito a que compartas tu opinión en el chat.
porque no sale el audio, no podemos escucharte. Sí, está acá, lo termina de poner Lucas. Perfecto. Horacio Nesteca, te veía haciendo caras. Acá decís, considero que hay que ser creativos a la hora de formular la demanda. A ver, me interesa qué opinás al respecto. Sí. No, buenas tardes. Buenas Lo que planteo es que cuando uno por parte actora, cuando hablamos de placeres sustitutos, o sea, le demos pautas al juez para que pueda tomar o rechazar, o a la defensa rechazar los planteos que nosotros formulamos, de cuáles son esos placeres sustitutos y darle un valor económico a los mismos. Pero seamos creativos, o sea, busquémosle la vuelta. ¿Cuáles son los placeres sustitutos? Un viaje, 20 años de televisión por cable, digo, en determinado lugar, servicios, bienes, vehículos, o sea, le demos y seamos creativos para darle herramientas al juez que pueda terminar un fallo, que pueda fallar de acuerdo a su leal saber y entender, pero con creatividad, busquemos la vuelta nosotros como abogados tenemos que buscarle la vuelta para decir cómo valoramos esos placeres sustitutos, me parece. Horacio, desde Yo te quería dar un ejemplo. Bueno, disculpame, Marcelo. Perdón, Carlos, no me quiero perder con lo de la creatividad de Horacio. Sí. Yo creo que la creatividad en muchos aspectos no la ha llevado a cualquier lado, Horacio, con todo el respeto. Yo creo que la creatividad se la podemos dejar los artistas, pero no los abogados ni los jueces. Con todo el respeto que me merece la posición, ¿no? Pero siempre esto nos ha llevado a mal puerto. Creo que hay que ser una persona razonable y criteriosa, más que creativa a la hora de formular una demanda, y que hay que hacerla con la suficiente prudencia que no lleve a abusos, porque yo he visto demandas que hemos tenido por daño punitivo de 15 millones de pesos con una demanda de 10.000 pesos, entonces ha terminado un poco más en una soncera o en una cuestión absurda en donde el juez mandó a pagar obviamente lo que tenía que pagar y no otra cosa, no un valor absurdo. Yo creo que esa creatividad nos puede llevar a manejar cosas que realmente sean ridículas y estrafalarias y que se convierta un pedido en un dislate jurídico. Y eso creo que es lo que hay que evitar. Marcelo, comparto. Absolutamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Lo que él dijo, Horacio... Yo creo que Horacio lo que quiso decir de la creatividad es en cuanto a redactar una demanda creativa, en el sentido cuando vos no pongas copy-pego, sino que crea el argumento. Creo que quiso decir eso, no nos convierte en novelistas. Yo tuve un caso, con Alicia somos abogados de una empresa de emergencias médicas, en donde la demanda solicitó como compensación de la insatisfacción por la pérdida de su marido que se le compense comprando una ambulancia y donándosela al hospital de la localidad donde ella vivía. Y anda a discutir esa compensación. Perdió al marido y te está dando el valor y la razonabilidad. Eso es lo que yo digo. Yo di el absurdo del viaje a ver la final del mundo, pero está bien, acá por ejemplo le dieron un fallo, una vivienda que tal vez no tendría, le dieron el dinero por la vivienda, pero si yo demando a una empresa constructora que está haciendo departamentos, puede ser que le pida un departamento, porque justamente eso me da la satisfacción. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo demandé? Y demandé algo que tenía que ver con la propiedad de un inmueble o con la posibilidad de acceder a una vivienda. Entonces, la razonabilidad está en que hay que darle contenido, pero no le dejemos la discrecionalidad al juez. Vos como abogado, si a vos alguien te pide el boleto y todos los gastos para ir a ver un mundial, decís esto es irrazonable. Lo deja liberado al juez y el juez tira la monedita, porque no sabe lo que va a decir. Entonces podés exigir como demandado, porque está en lo que no llega a ser oscuro libelo, pero está en tu derecho de decir, justifíqueme cuál es la evaluación, primero cuál es la compensación que quiere. Porque lo dice el código. ¿Cuál es la indemnización compensatoria? ¿De qué? ¿Compensar qué? La satisfacción compensatoria, dígame cuál es la que quiere usted y démosle un valor. Y yo le discuto si eso es razonable y si el valor es razonable.
pero creo que como demandado se puede exigir, decirle al actor, dígame cuál es para usted la satisfacción compensatoria y deme el valor de esa satisfacción. Y tengo que discutirla, porque si no yo no sé cómo discutir. ¿Qué discuto? Porque pide mucho. Yo a veces cuando contesto la demanda con el debido respeto y decoro por el daño sufrido espiritualmente por la contraparte, me parece que es exagerado lo que pide. ¿Qué otra cosa puedes decir? Ahora, si le obligo a que me diga cuál es esa satisfacción compensatoria, cuál es el valor, yo tengo dos elementos para poder discutirlo, la razonabilidad. Si no, después el juez va a ser razonable por su propio criterio. Exacto, Carlos, yo creo que por ahí coincido en lo que estaba diciendo Horacio, incluso que me parece que siempre esta creatividad nos referimos a unas cuestiones racionales dentro de las normas del derecho, o sea, y justamente para darle la pauta tanto al demandado como al juez, en mi caso que represento a la parte actora, de que puedan justificar o puedan atacar esta justificación que uno impone de una manera acabada. Si uno dice un monto sin justificar por qué motivo, es exactamente lo mismo cuando en la sentencia el juez dice sentenció a esta cantidad de dinero sin saber por qué. Entonces no podemos decir si es mucho o poco, pues no tenemos los argumentos. El doctor Daniel Salazar había levantado la mano, si querés acotar. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Es la primera vez que participo. Bueno, gracias por permitirme participar. Y tenía dos observaciones para hacer, o dos opiniones que dar. Una es con relación a algo que dijo el doctor Schiavo. Antes yo voy a hacer una aclaración. Yo soy abogado hace muchos años, pero no soy un jurista, no conozco autores, o sea, soy un tipo muy práctico, soy casi contador. Con relación a lo que dijo el doctor Schiavo del tamaño de la afección, que el código no establece límites, puede ser pequeñita la afección y eso igualmente me da acción a reclamar. Creo que ese es un tema que merece una charla entera, o varias charlas enteras, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que basar en el principio de escasez. El principio de escasez nos dice que obviamente los bienes no son infinitos, y los servicios no son infinitos, y el servicio de justicia no es infinito. El servicio de justicia es un servicio que es muy escaso en la Argentina, obviamente por eso los juicios tardan tanto. Entonces, tiene que haber un criterio de magnitud, de tamaño, para que se produzca el reclamo. Si nosotros hiciéramos un paralelismo con el derecho al servicio de salud, si yo cada vez que me siento resfriado o que veo que tengo un granito o una picazón en cualquier parte de mi cuerpo, voy y ocupo un sanatorio y pido que me hagan todos los estudios y ocupo una cama, etcétera, etcétera, va a haber un momento donde el sistema va a colapsar, ¿no? Vemos lo que pasa. Y eso es lo que puede pasar con el servicio de justicia. Entonces tiene que haber un criterio de tamaño. Ese es el punto uno, pero me parece que merece una charla muy, muy larga. Y después, bueno, yo te respondo. Quería responderte y después Sí, el otro es para otros. Te explico. Si una persona, dando el ejemplo del sanatorio, yo hice un curso sobre sistemas médicos en el mundo y una de las preguntas que se planteó fueron esas. El famoso bono compensador, los copagos para frenar esos pedidos de pequeños tratamientos, y quien nos daba el curso dijo, lo que tiene que saber el médico es que si se encuentra con una persona afectada de esa manera, lo que tiene que recomendarle es que vaya a un psiquiatra. Valga el chiste, pero no tiene que haber ninguna magnitud mínima, porque eso sería arbitrario. ¿Quién marca el mínimo? Y te explico por qué. El Banco Provincia se comió una demanda colectiva, que salió bastante cara, por hacer que la gente tarde más de media hora en ser atendida. Mi tiempo es mi tiempo, no la del proveedor. Entonces, el Banco Provincia tuvo que pagar una multa de 5 millones de pesos por hacer demasiado tardía la atención al público que estaba yendo, no dándole comodidades, no había baños para el público, no había sillas. Entonces la pregunta es, faltaba alguien que le pegue con un látigo. ¿Cuál es la medida mínima? ¿Quién la determina? No hay. O sea, si yo quiero demandar 2.000 pesos, demando 2.000 pesos. No puede venir un juez que organice mejor el Poder Judicial, su sistema,
En la capital federal, una de las formas de hacerlo es sentencias de menos de 100.000 pesos son inapelables, es instancia única. En la provincia de Buenos Aires está la justicia de paz, en una época se la llamaba la justicia de causas menores, que sigue estando. Entonces, no puede ser que me quiten un derecho porque la organización de la justicia es mala, o la administración de la economía de la justicia es mala. Hay sistemas, por ejemplo en Nueva York, donde los juzgados de consumidor trabajan las 24 horas. Hay jueces durante 24 horas. Entonces yo no estoy en Nueva York, pero digo, no puedo poner un médico porque sería arbitrario. ¿Podría decir una única instancia? Sí. ¿Podría haber jueces de causas menores? Sí. ¿Podría haber procedimientos rápidos, orales? Sí. Pero no puedo decir cuál es el valor mínimo para demandar. Perfecto, doctor. Bueno, no, la verdad no que... comparto, pero me parece que no... No lo comparto, pero me parece que merece otra charla. Por lo pronto, la capacidad contributiva de los argentinos con un 35% de pobreza nada hace incomparable con el estado de Nueva York. Pero, y el otro tema que creo que es importante es este tema que hablaron de la creatividad y de dejar al leal saber y entender y el criterio judicial, que, a ver, todos lo sabemos, lo conocemos, nos encanta repetirlo y suena muy bien, pero vuelvo a decirles que yo soy un tipo muy práctico, ¿no? Un abogado muy práctico. Y la realidad es que los jueces tienen muy poco tiempo, muy pocos minutos para establecer las sentencias. La realidad es que si uno divide la cantidad de causas que entran en la ciudad de Buenos Aires a un juzgado civil, va a notar que los jueces deberían estar sacando entre 6 y 7 sentencias por día. O sea, yo ahora no recuerdo el número, pero lo hice por un tema de riesgo de trabajo, y tenían que sacar 7 sentencias por día para que el juzgado no colapsara. Entonces, frente a esa situación, nosotros no podemos dejar al criterio de una persona que está tapada de trabajo, que en 2 minutos diga, sí, vale la pena el viaje a la final de la Champions, que por ahí podría llegar a ser en un caso muy particular hasta criterioso, y en otro no. Entonces hay que tender a normalizar, digamos, a poner normas, a pautarizar, no me sale la palabra, pero es generar pautas previas que permitan, tanto para el actor como para el demandado, preestablecer reservas lógicas, previsiones lógicas. Marcelo, ¿qué querías opinar? No, yo creo que en la línea de las opiniones que yo he escuchado, todas, me da la sensación de que como abogados estamos perdiendo una gran oportunidad. Y la gran oportunidad la perdemos al no saber negociar. Nosotros creemos que tenemos la capacidad negociadora por el solo hecho de haber recibido el título de abogado en la universidad. Y es un gran error. Tan grande es el error que muchas veces entendemos que este proceso previo de la mediación, en donde para mí es una gran oportunidad para llegar a acuerdos que sean razonables para las partes, directamente las despreciamos, y sobre todo hablo de los abogados de la parte de actor en muchos casos, en donde les parece que es una pérdida de tiempo sentarse con alguien, tratar de comunicarse, y porque ven que la compañía de seguro que está del otro lado, lo que va a hacer es tirarle una cifra irrisoria, en donde la mejor alternativa no está en la mesa de negociación, sino en otro lugar donde un tercero que no tiene nada que ver con la parte, que desconoce absolutamente y no sabemos con qué previsibilidad va a dictar un fallo de acá a un tiempo X, y seguimos sujetándonos a la formalidad de un poder judicial que, como dice Daniel Salazar, y comparto, está exorbitado porque no tiene los medios suficientes, ni económicos, ni con la competencia a veces adecuada, ni con la capacitación requerida. Entonces, nos perdemos una gran oportunidad como abogado, y a mí me encanta el hecho de ir a una mediación y perder, entre comillas, el tiempo tratando de entender detrás de esas posiciones qué intereses pueden satisfacer lo de la parte actora
y los de la parte que represento. Por lo tanto, me parece que todas o muchas de estas cuestiones tendrían que ser canalizadas a través de estos medios no adversariales de solución de conflictos. Y tratar de entender o desmistificar que el tema del conflicto sea algo perjudicial, que no se pueda llegar a otra forma de solución, sino a través de un fallo de la justicia, y tratar de entender y capacitarnos como abogados en solucionar las cuestiones. La mayoría de las cuestiones, no todas se pueden solucionar, obviamente, con una negociación, ni con una mediación que es una negociación asistida por un tercero. Pero yo creo que si tengo que sacar una conclusión o un pedido para todos los abogados es tratemos de negociar la mayor cantidad de causas para que, en definitiva, el Poder Judicial, como dice con un criterio económico Daniel Salazar, lleguen las causas que tengan que llegar, que sean realmente estudiadas con profundidad por quienes tengan que hacerlo, y no perder tiempo en un sinnúmero de causas que son importantes para la persona que está pugnando por la justicia, pero son muy pequeñas desde el punto de vista económico y trastocan de alguna manera el deber de la justicia, que realmente no es otra cosa que hacer justicia en cada caso que se le presente. Nada más. Marcelo, te agradezco el pie porque coincido con lo que decís y creo que en general, desconozco el largo del país, ¿no? Pero en general las universidades no nos preparan para esta negociación previa, que en Provincia de Buenos Aires, como bien acá decía Julia, y en Buenos Aires, en Capital Federal, es obligatoria. Y por ese motivo creo que es responsabilidad nuestra estudiar. Y respecto de este tema, aprovecho este pie y les cuento y les vuelvo a insistir que este sábado a las 12 del mediodía tenemos otra reunión de este estilo, en el cual la doctora Rosana Abril, que se especializa en este tipo de negociaciones, nos va a hablar específicamente de la oportunidad para abogados en tiempos de crisis. Acá les vamos a dejar el ID para la reunión y después lo vamos a estar compartiendo por las redes, pero los invito a participar porque realmente es una persona que apunta específicamente a este tipo de cuestiones, que son herramientas que por ahí en la universidad no nos han dado, pero que en la vida real y en el ejercicio de la profesión tenemos que utilizar. Así que con esto, Carlos, te quiero agradecer inmensamente, fue un placer. Yo quería contestarle, un segundo, le contesto a Marcelo, no hay problema. El problema lo solucionó Francia con la ley Badinter. 80% menos de litigiosidad. Pero en nuestro país, según las malas lenguas, fueron las aseguradoras que presionaron para que la ley de mediación de la provincia de Buenos Aires, que en el proyecto inicial tenía una copia de la ley Badinter, no funcionase en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en la ley Badinter. Te hago un resumen. La ley Badinter dice que las partes tienen que hacer una oferta firme y fundada, que el mediador la guarda, si no la hicieron también informa al juez. Cuando el juez dicta la sentencia, saca esa oferta. Si la oferta más o menos era lo que ofreció la aseguradora, cobra la mitad el actor. Si era más o menos lo que pidió el actor, la aseguradora paga el doble. Eso bajó un 80% y todos fueron a negociar. Y la justicia se ahorró mucha plata con la ley Badinter. Así que el agradecido soy yo por haberme invitado y haberme dejado ver amigos que hace tiempo que no veo. Carlos, un placer, ha sido clarísimo, la verdad que fue un tema que generó un debate muy interesante, nos quedaríamos un montón, pero no queremos abusar del tiempo de los 100 participantes que tuvimos durante toda la reunión. Aprovecho a saludar a Sebastián Cancio, nuestro presidente, y a Fabián Giromileto, que es quien está detrás de todo esto, ayudándonos a que cada encuentro pueda salir satisfactoriamente. Asimismo, a todos los participantes, la verdad que es un gusto y un placer que participen, que estén desde distintos lugares del país, que puedan darnos su opinión. Me parece que, entre todos podemos ir generando buenos criterios. Así que un placer, los saludo a todos y los esperamos el día sábado a las 12 del mediodía. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Carlos.